Ahora vamos a ver cómo agregar o cómo gestionar un podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio. Un audio, básicamente, que puede ser una noticia, un audiolibro, un himno, etcétera. Para gestionar podcast, nos vamos aquí, vamos a agregar uno nuevo. Clic en agregar podcast. Esto es similar a agregar una noticia. Aquí colocamos el título del podcast. En este ejemplo vamos a colocar Himno de Colombia. Elijo una categoría. En este momento pues están estas categorías disponibles que son noticia, entrevista, audiolibro, canción o himno. En caso tal de que algún docente crea conveniente crear otra categoría que no exista aquí, debe comunicarse con el administrador del sistema, el superadministrador, ya que él es el encargado o está autorizado para agregar nuevas categorías. Vamos a elegir aquí, en este caso es un himno lo que vamos a subir. Aquí colocamos una descripción. Ok. Aquí colocamos el autor. No es el autor o el autor no hace referencia a quien está subiendo en estos momentos el podcast. El autor hace referencia a el dueño, y digámoslo así, intelectual de la obra que se está subiendo, de ese audio. Si es una canción, pues el autor de dicha canción. Si es un himno o cualquier otro audio, un audiolibro, eh, hay que colocar aquí el autor de ese material que estamos subiendo. En este caso, pues, si no sabemos quién es el autor, pues debemos asumir la responsabilidad en nombre del portal educativo. Entonces colocaremos autor, portal educativo. Por ejemplo, puede ser ese. Entonces recordemos que este es el autor de, eh, del audio o de la obra que estamos subiendo. Siguiente. Bien, en este punto podemos subir una imagen eh, que haga referencia al podcast que estamos subiendo. Digamos, aquí podríamos subir una bandera de Colombia, por ejemplo. O podemos omitir la imagen. ¿Qué sucede aquí? Al igual que en noticias, que esa parte no la comenté, cuando uno no selecciona una imagen, eh, automáticamente se coloca una imagen por defecto. En este caso no voy a subir ninguna imagen para que vean cuál es la imagen que se coloca por defecto. En las noticias sucede lo mismo. Si no elegimos una imagen principal de la noticia, se coloca uno por defecto. Ahora aquí vamos a seleccionar Himno de Colombia. Y a continuación hacemos clic en subir. Esperamos que termine el proceso. Debemos permanecer en la ventana hasta tanto no salga el mensaje que dice archivo subido correctamente. Incluso en ocasiones cuando la conexión está lenta puede llegar hasta 100 y puede decir subiendo archivo 100% y quedarse un rato. Si dice subiendo archivo 100% y queda un rato, no vayamos a creer que es que ya lo subió. El archivo se sube o se termina de subir cuando aquí salga el siguiente mensaje. Archivo subido correctamente. Ok. En este punto ya se subió el podcast. Hacemos clic en finalizar y vemos que nos redirige automáticamente hacia la opción de gestionar. Si hago clic aquí en agregar y luego paso aquí a gestionar, podemos observar que esta es la ventana de gestión. Entonces luego de agregar un podcast, él nos redirige automáticamente a gestionar podcast.
Aquí va a aparecer una lista con todos los podcasts que yo haya subido, la fecha en que lo subí. Me da la opción de eliminar y de modificar. Si yo quiero modificar algo, le doy clic acá. Puedo subir otro archivo de audio y reemplazar el existente, o puedo hacer lo mismo con la imagen, o puedo cambiar los datos que ya he ingresado. Vamos a ir a la página principal para observar que se ha subido el himno correctamente. En la página principal aparecen los podcasts más recientes. De primero deberá aparecer el que acabamos de subir. Aquí aparece la fecha y aparece la categoría himno. Al darle play deberá reproducirlo. Ok, si quiero ver en detenimiento más información sobre el podcast, entro directamente a la sección podcast. Aquí voy a observar que aparece el título del podcast, Himno de Colombia, la descripción que le puse, Himno de la República de Colombia, y como no coloqué una foto, como en el caso de estos que tengo acá, que sí coloqué una imagen, él por defecto asigna esta imagen. Entonces hacemos clic aquí en el título para entrar y aquí obtenemos ya el detalle del podcast. El título, la descripción que haya ingresado, en qué categoría está ese podcast, a qué categoría pertenece, a himno, el autor de ese podcast, que es Portal Educativo en este caso, y aquí los datos de quien publica, la fecha y publicado por Camila Páez. Aquí puedo escuchar el podcast igualmente. Y también lo puedo descargar haciendo clic sobre la flechita verde. En el caso de Google Chrome, que es este navegador que tengo, cuando uno le da clic a descargar un MP3, él no lo descarga directamente. Él abre esta ventana, que es un reproductor que tiene inmerso el navegador. Entonces, para yo poderlo bajar a mi disco duro, yo tengo que hacer aquí en esta ventana, clic derecho y guardar como. Y a continuación, pues, si le doy la ubicación, el nombre que yo quiera y lo doy guardar. Y ya lo podré ver, ya lo podremos bajar a nuestro computador. Cerramos esta ventana. Si quiero ver los demás podcasts, pues hago clic en la sección o hago clic aquí en el título, que me indica en dónde estoy en este momento. Ok. Volvemos al panel de administración, al panel de control. Y repasamos qué hicimos. Agregamos un podcast. Luego de agregar el podcast, obviamente si yo le doy siguiente aquí, él me va a decir que los campos son obligatorios. Debo completar esos campos para poder continuar. Luego que agrego el podcast, él me redirige a gestionar podcast, donde yo puedo modificar la información de dicho podcast. O también desde gestionar podcast puedo eliminar el podcast. Hago clic en eliminar, le doy en borrar y le doy a aceptar. Y el podcast ha sido eliminado. Si vamos a la página principal y nos vamos a podcast, vamos a observar que ya el podcast de Himno de Colombia no existe. En este video tutorial hemos aprendido a agregar, modificar y eliminar un podcast.